la mesa redonda sobre toxoplasmosis, causada por el parásito Toxoplasma gondii y que es cosmopolita y que muchos millones de personas en el mundo, los inmunocompetentes, tienen anticuerpos contra este parásito. Los inmunocomprometidos pueden estar en una sintomatología moderada o severa y recibir tratamiento, y un porcentaje mucho menor personas que viven con el parásito. ¿Por qué? Porque tienen secuelas de una infección que han adquirido in útero. Pero bueno, voy a presentar al doctor Alan Conde, quien es docente de parasitología y que nos va a hablar de la morfología, la doctora Graciela Linares, que nos va a hablar de la clínica, también docente de parasitología, la doctora Gabriela Rivadeneira, infectóloga, pediatra, que trabaja en el Hospital del Niño, y el doctor Edwin Trujillo, que es ginecólogo y que también es docente de parasitología. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Conde. Gracias a todos, muchas gracias por asistir. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso en sí, vamos a hacer la parte más rápida, ya que son 4 exponentes que vamos a estar viendo. ¿Okay? Bien, muy bien, entendemos muy bien de que la toxoplasmosis es una de las infecciones más importantes, una de las parasitosis más frecuentes. Entendemos de que esta misma etiología, mejor dicho, esta misma enfermedad va a estar causada por el parásito conocido como Toxoplasma gondii. Entendemos muy bien que el Toxoplasma gondii va a ser un protozoario de importancia, y más aún porque en sí hemos visto de que el ciclo biológico llega a ser muy complejo. Bien, a ver, veamos. Ok, entonces veamos de que el parásito en sí encontramos múltiples formas biológicas, que van a ser efectivamente el taquizoito, que va a ser también similar en su morfología al clavizoito. El taquizoito va a tener una forma piriforme. Vamos a verificar de que este parásito, en su forma de taquizoito, encontramos múltiples formas, múltiples partes, el núcleo, la misma apicosoma, entendemos más que todo su aparato conoide. El aparato o el complejo apicomplejo, conocido también, va a ser lo característico en sí de este parásito. A comparación del clavizoito, en la parte morfológica van a ser similares. Lo que hay que entender muy bien es de que el taquizoito, a comparación del clavizoito, lo diferente va a ser su metabolismo. Entendemos muy bien de que el taquizoito va a ser la parte más rápida en relación con su metabolismo, y entendemos en sí que gracias al taquizoito va a tener una actividad mucho más acelerada. Vemos de que el aparato apicomplejo, que va a ser parte en sí de esta forma biológica, va a ser el elemento muy crucial para el momento de la invasión. Vemos de que entre las partes que va a estar conformada el complejo apicomplejo va a ser las micronemas, van a ser las róptrias, van a ser efectivamente el anillo en sí, que van a ser justamente los elementos que va a mantener que el taquizoito mantenga su forma en forma de banana, ¿no? O en forma piriforme. Ahora, los micronemas y las róptrias en sí, vamos a ver un poquito. Vamos abajito. Arriba, por favor. Arriba, una más, por favor. Eso. Tal como estamos aquí revisando, entendemos aquí de que el aparato apicomplejo, como les estaba mencionando, va a estar conformado por un anillo polar. El anillo es como más o menos un plátano, si han debido ver ustedes en la parte superior, que es duro.
Es básicamente esto lo que mantiene la rigidez misma de la forma del taquizoide. Vemos de que encontramos las rotrias y las micronemas que se encargan principalmente de liberar unas enzimas especiales, unas enzimas que van a tener una función digestiva, básicamente van a destruir determinados elementos proteicos como también los mismos lípidos y los gránulos densos, que en sí se vio de que estas formaciones que van a estar justamente en el aparato capicomplexo van a tener una forma que va a modificar la respuesta inmunitaria, que gracias a estos gránulos densos, como también alguna secreción, unas proteínas que va a producir en los rotrias y los micronemas, evade la fagocitosis. Encontramos también que tiene un núcleo, encontramos una membrana plasmática efectivamente dura y que gracias a unas glucoproteínas que va a tener justamente en la parte externa va a ver de que, o va a ayudar de que esta misma pueda adherirse. Bien, a ver, veamos aquí. Si hablamos en relación con la parte compleja, en lo que corresponde a, en este caso, al toxoplasma, vemos de que también Plasmodium va a tener un complejo apicomplejo y también la hemimeria. Vemos de que estas tres tienen este aparato similar. Vemos de que la toxoplasma va a ser bien desarrollada, va a tener justamente las micronemas bien abundantes porque justamente va a haber más secreciones de proteasas y eso hace de que mientras más proteasa produzca, va a haber mejor invasión. Ahora vemos también de que hay un movimiento especial, ya que los microtúbulos que van a estar fijados en el anillo polar hace de que el mismo toquizoito pueda moverse, y eso que no tiene ningún flagelo, no va a tener ni pseudópodos, pero por un movimiento mismo de estos microtúbulos hace de que ésta pueda tener como un desplazamiento a la célula que va a adherir. La siguiente, por favor. Eso, perfecto. Entendemos muy bien de que encontramos múltiples formas del taquizoito con diferentes tinciones. Encontramos aquí, por ejemplo, la tinción Wright, en donde vamos a ver justamente esa forma, entre comillas, de banana o media luna, como lo quieran ver, pero el punto es de que hay un elemento, justamente ese aparato apicomplejo, que es lo característico de su forma del taquizoito. Ahora, otra forma biológica de este parásito va a ser el quiste tisular, que va a ser simplemente el acúmulo de los mismos bradizoitos. Pero como va a ser una cuestión importante en el ciclo biológico, vemos de que es una forma biológica de importancia. Entendemos de que de lo que es el taquizoito llega al tejido y va a empezar a multiplicarse. Pero el hecho mismo de que tenga un metabolismo acelerado llama la atención del sistema inmunitario. Entonces, por esa razón, disminuye su metabolismo convirtiéndose en bradizoitos y estos mismos van a formar una capa externa que vemos que va a estar conformado por material denso que va a estar a base de colágeno y proteoglucanos. Bueno, efectivamente uno va a ser propio del parásito y esta capa externa va a estar conformada por el mismo sistema inmunitario del paciente en el momento que detecta al parásito. Entonces podemos ver que va a ser simplemente un cúmulo de bradizoitos. Podemos ver que los quistes tisulares pueden estar en diferentes tejidos. Aquí vemos justamente a nivel oftánico en la parte de la posterior de la retina. Vemos aquí en tejidos, bueno, en el caso cerebriforme, bueno, en el cerebro, por decirlo así. Y básicamente en un cuadro aquí podemos ver que un quiste tisular, un cúmulo de bradizoitos y una pequeña matriz que va a ser simplemente un acúmulo de elementos nutricionales para estos mismos parásitos. Otra forma va a ser los zooquistes. Vemos de que los zooquistes va a ser simplemente un acúmulo en donde va a conllevar dos esporoquistes. Los esporoquistes van a llevar cada uno unos 4 esporozoitos. Entonces, esto es otra forma biológica que es importante conocer en lo que va a ser el toxoplasma gondii. Ahora, el ciclo biológico simplemente es algo para repasar. Entendemos muy bien de que va a tener múltiples formas de transmisión y eso ahorita vamos a repasar. Por ejemplo, el ciclo zoonótico, vemos de que el gato va a ser el hospedador definitivo. En los protozoarios, el hospedador definitivo va a ser el que va a conllevar la reproducción sexual. Entonces vemos de que dentro de los mismos, del intestino del gato, vamos a ver la formación de los gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Entonces, como va a haber un gameto masculino y va a haber un gameto femenino, eso va a hacer de que efectivamente vaya una reproducción que va a ser de índole sexual. Entonces, estas dos se van a unir, el macrogameto y el microgameto, y esto va a dar origen a los ooquistes. Los ooquistes van a ser liberados en las heces fecales, y efectivamente esos ooquistes van a llegar a la parte ambiental, van a ser primero los no esporulados,
tiene que pasar de 1 a 5 días para que esto se espolule y esas realmente sean la forma infectante, y de esa manera los mismos roedores, pájaros que van a ser propiamente justamente como hospedadores intermediarios, ingieren alimentos contaminados con estos zooquistes, y estos mismos van a llegar a nivel del intestino del hospedador intermediario, van a llegar a una migración, más que todo al tejido muscular como también al tejido nervioso central, y estos mismos van a ver la formación de los quistes tisulares. Y estos gatos efectivamente van a poder alimentarse de estos hospedadores intermediarios. Ahora, aquí podemos ver que el hospedador definitivo puede infectarse, puede transmitirse esta parasitosis de un quiste tisular de estos mismos animales, o también los mismos zooquistes de otro gato que ya está infectado. Entonces podemos ver aquí dos formas infectantes en el ciclo zoonótico. Ahora, ¿en dónde interviene el ser humano? Aquí. Justamente vemos de que estos zooquistes, por muy mala suerte, pueden llegar a los alimentos en el cual va a consumir el ser humano. Mayormente eso vemos en la parte urbana, vemos mayormente a las personas que tienen una gran cantidad de gatos, pues aquí vemos un gran ejemplo, efectivamente, en donde no haya buena orientación, no haya una buena división o separación de los mismos elementos, y así va a llegar por medio de los alimentos y también del agua a que el paciente, en este caso, pueda ingerirlos. Otra manera, y esto ya es de forma muy compleja, esta parasitosis puede afectar múltiples especies. Si hablamos de hospedadores intermediarios, podemos ver que múltiples especies de sangre caliente pueden ser los mismos hospedadores intermediarios. Como tal, el ganado bovino, como también el ganado porcino, podemos ver que pueden conllevar y tener quistes tisulares. Y mayormente por una mala cocción, ya que la mayoría, algunos, bueno, no mayoría, no, más bien, van a preferir la carne no tan cocida. Entonces eso va a ser un factor de riesgo para que estos quistes tisulares se mantengan viables. Y de esa manera vemos de que para esta situación la forma infectante va a ser los quistes tisulares del Toxoplasma gondii. Otra manera, y eso es también algo que también no disminuyó, vemos de que existe una posibilidad de una transmisión vertical o transmisión placentaria, que en donde por mala suerte la paciente gestante que nunca tuvo contacto con el parásito antes, tengan un montón de gatos que tal vez no tengan, digamos, efectivamente un buen control, o que no sean caseros, sean callejeros, entonces va a ser un factor de riesgo inmenso. Entonces vemos de que, aparte de lo que puede ser por medio de la ingesta de ooquistes o por quistes tisulares por una carne mal cocida, entonces los taquizoides a nivel de la circulación pueden ingresar a la vía, bueno, en este caso la circulación transplacentaria. Entonces vemos de que va a ser la famosa transmisión vertical. Algo que gracias a Dios ha disminuido porque hay un buen control a nivel de los bancos sanguíneos es de la transmisión transfusional. Antes no se hacía el control de los paquetes globulares, antes no se hacía justamente esa detección de estas enfermedades, de ese tipo de agentes etiológicos. Entonces, bueno, antes había justamente esa transmisión parenteral. Actualmente ya hay, pero igualmente sigue habiendo este tipo de situaciones. Bien, cualquier parásito para que cause enfermedad tiene que adherirse, y mayormente este parásito tiene elementos, tiene adhesinas, tiene justamente estas proteínas que van a ser de las micronemas, que va a adherirse justamente a la célula que está infectando. Entonces justamente son los famosos mix que intervienen las proteínas y utilizan para que ésta se pueda adherir. Después con las proteínas que van a producirse en las ROP3, que va a ser la ROP16 y la 18, van a ser elementos que va a orientar o va a hacer que el sistema inmunitario pueda ser estimulado, y por medio de ¿se acuerdan de los gránulos densos? Bueno, hay unas proteínas que producen los gránulos densos que hacen de que las vías de inflamación sean también estimuladas. Y para evitar, ya estando incluso aquí adherido por medio de su membrana que tenga una gran cantidad de glucoproteínas, por medio de estas proteínas, las mix, entonces va adhiriéndose poco a poco, va introduciéndose, va invadiendo. Pero uno diría, está una vacuola, tranquilamente puede ser eliminado. Justamente aquí tenemos la famosa GDA, que va a ser otras proteínas de los gránulos densos, que va a hacer de que esta misma no pueda unirse a un lisosoma, por ejemplo. Entonces, de esa manera, el parásito puede mantenerse viable, puede estar protegido, entre comillas, internamente. Vemos de que también va a seguir manipulando más señales inmunes. Entonces, hace de que los mismos... Porque una célula afectada es una célula ya que debería ser destruida por los CD8, pero mayormente justamente encontramos
o otro tipo de rótreas, bueno, elementos de proteínas producidas por las rótreas, que van a estimular que esta célula infectada no llegue a producir apoptosis. Y así, a largo tiempo, va a empezar a multiplicarse, va a haber más taquizoitos que después, más adelante, se van a volver radizoitos. ¿Por qué? Justamente por medio de la formación de una membrana gruesa, que va a ser otro elemento que se va a usar para que esta misma se pueda proteger. Entonces ahí vemos la formación de un quiste tisular, y esto es un largo tiempo que va a pasar en el cuadro clínico. Vemos de que puede ser un daño causado por las mismas proteasas de este taquizoito, o puede ser causado también por el quiste tisular por ende. Entonces aquí vemos una fase aguda que va a ser estimulado mayormente o causado por los taquizoitos, en donde vamos a ver una inflamación, si es que ataca al hígado, una hepatitis, y si es que ataca a nivel pulmonar, una neumonitis, y eso también va a hacer que en el caso de un paciente inmunodeprimido pueda causar o estimular demasiado a las IL-8 y las IL-12, que son las interleucinas proinflamatorias, y esto puede causar más adelante una tormenta de citocinas. Si por alguna razón un paciente inmunocompetente, que sus defensas están bien claras y bien fortificadas, entonces va a haber la formación de quistes, pero el quiste tisular puede aumentar también de tamaño efectivamente el lugar donde está. Si está a nivel cerebral, efectivamente va a haber más síntomas. Puede haber una inflamación alrededor como tal del quiste tisular, puede haber una obstrucción, o sea, dependiendo mucho en qué lugar está, y a nivel oftálmico, también vemos que va a ser por su lugar preferido de este parásito. Y la parte más grave en esta parasitología, esta parasitosis, es la parte congénita. Hemos visto que tranquilamente puede pasar la placenta, eso sí, tiene que haber múltiples factores para que haya este ingreso, eso sí. Sin embargo, mientras más temprano de la gestación puede ingresar, más grave puede ser justamente las consecuencias. ¿Listo? Entonces, bien, esa es la primera parte. Les voy a dar espacio para que los colegas puedan ver sus segmentos. Buenas tardes, chicos. Las doctoras me dijeron que ya habían pasado toxoplasmosis, entonces la primera parte de clínica la vamos a hacer rápido. De ahí les voy a presentar algunos artículos que espero les emocionen como a mí, de seguir ahondando más en este tema. ¿Ok? Entonces vamos a ver la parte de la clínica. Vamos a tener 4 modalidades clínicas: adquirida, ocular, inmunosuprimidos y congénita. La adquirida, sabemos que la toxoplasmosis es en un 90% asintomática, y después viene el 10% de sintomática, que puede ser en su fase, va a tener una fase inicial prodrómica, que va a constar de malestar general, astenia, cefalea y artralgias. Va a pasar bastante desapercibida en nuestros pacientes y hasta por nosotros mismos como médicos, y va a presentar también, dependiendo de la regionalización, origina diferentes formas clínicas conforme al órgano o sistema principalmente afectado. La toxoplasmosis también, en otra forma sintomática, es la ganglionar, que esta es la más frecuente. Viene con malestar general, anorexia, cefalea, poliadrenopatía. Sobre todo los ganglios más afectados son la región cervical, inguinal y mesentéricos. Y los ganglios aumentan su consistencia sin supuraciones y dolorosos espontáneamente la palpación. Y esta forma se autolimita de 2 a 4 semanas. Ahora, también hay otra forma, que es la generalizada, que tiene un periodo de incubación de 2 semanas y presenta un síndrome febril, con todo lo que viene el síndrome febril, ¿no es cierto? Cefalea, mialgias, artralgias, astenia, dinamia, en fin. Al tercer día cursa con una erupción cutánea maculopapulosa, que permanece por 3 a 5 días, depende de órganos afectados. También su sintomatología, puede haber meningoencefalitis, miocarditis, hepatitis, y siempre asociado a linfadenopatías. Quiero que se fijen bien en estas lesiones. Son unas lesiones cutáneas maculopapulosas que ha presentado un paciente, que les traigo el caso clínico después. Es bastante rara la toxoplasmosis dérmica, pero este paciente lo ha presentado. Ahora, la
toxoplasmosis adquirida crónica no presenta signos ni síntomas clínicos, ya les hablaba el doctor, con los gladizoitos en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Es detectado por la presencia de anticuerpos específicos mediante pruebas serológicas. ¿Alguien sabe qué anticuerpos nos dice que es crónica nuestra enfermedad? G, ¿no es? G. De gravis, siempre acuérdense. Se presenta en pacientes inmunocompetentes. También vamos a hablar más adelante sobre los mitos que podemos tener sobre los pacientes inmunocompetentes. Ahora tenemos a la otra forma clínica, que es la toxoplasmosis ocular. Dentro de esta tenemos a la congénita y de la congénita a la recurrente. La congénita está mayormente adquirida al tercer trimestre del embarazo. Tenemos una transmisión al tercer trimestre del embarazo de un 60% de todos los casos. Esto se da porque quizá la placenta tenga mayor irrigación ya al final del embarazo. No necesariamente presentes en el nacimiento. Estas lesiones nos hablan de esto, que no están necesariamente presentes al momento del nacimiento. Generalmente las lesiones son el 85% bilaterales en los pacientes y acompañadas con la tetrada de Sabin, que también se la deben saber, ¿no? Hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, convulsiones, corioretinitis. Entonces ahí vemos la lesión, y cuando esta toxoplasmosis ocular se vuelve recurrente, porque aquí ya es como la cicatriz que ha dejado el toxoplasma, entonces ya cuando es recurrente es la forma más clínica común y se pone, como ven acá, adyacente a la cicatriz que ha dejado la primoinfección. Es generalmente unilateral, o sea, se vuelve a activar unilateralmente, pese a que el 85% de los pacientes es bilateral, pero la reactivación es unilateral. Y dependiendo de los títulos de anticuerpos también se tienen que observar, y el 75% se reactiva entre los 10 a 35 años. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros como médicos, si es que tenemos a un paciente que lo hemos detectado con toxoplasmosis congénita ocular, tenemos que hacer seguimiento para ver si esta toxoplasmosis se vuelve a reactivar. ¿Ok? ¿Hasta cuánto? 35 años de edad. Ahora, esa es la congénita. Antes se creía que la toxoplasmosis congénita, o sea, si veíamos a un paciente con toxoplasmosis ocular adquirida, había tenido sí o sí toxoplasmosis ocular congénita. Pero últimamente se ha visto que no es necesario esto, simplemente que puede haberlo adquirido después del parto. 75% de los pacientes en su primera consulta ya tenían una cicatriz previa que había pasado desapercibida. Para los que vayan a ser oftalmólogos, por favor, presten atención a esto. Puede ir produciendo vasculitis, vitritis, coroiditis y uveitis anterior. Va a ir a afectar a la capa media del ojo, donde es más vascularizada. Ahí es donde va a afectar mayormente. Se presenta en pacientes que adquieren la infección recientemente, generalmente es unilateral y cursa como corioidorretinitis, necrotizante con translucidez en la retina, edemas y lesión focal de color amarillento. A la toxoplasmosis en inmunosuprimidos, que es el otro cuadro clínico. Sabemos que el toxo es una parasitosis oportunista. Nos dice el artículo que del 41 al 72% es la prevalencia de infección latente en personas con VIH en Sudamérica y Asia. Sabemos que inmunosuprimidos no solamente son los de VIH, ¿verdad? ¿Quiénes más son? ¿De quiénes más hablamos? Rapidito. Pacientes con cáncer, ¿con quién más? Con uso de corticoides. Pues. ¿Ya? ¿Quién más? Que hayan recibido donación también de algún órgano. Trasplante de órganos, ok, perfecto. Nos dice 30 al 40% de personas con VIH e infección por Toxoplasma gondii desarrollan encefalopatía toxoplasmática. Esta
esta lesión es la que tiene más prevalencia en inmunosuprimidos. ¿Ok? Como ejemplo les puse esto, en un estudio con 505 pacientes con VIH, 226 tenían infección con toxoplasma. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el toxoplasma, en uno de los artículos que leía decía, es uno de los parásitos más exitosos. Entonces veo que sonó exitoso, así como si fuera no sé, un artista o algo así, ¿no? Pero ellos decían, no, es exitoso porque puede infectar a la mayoría de los mamíferos, en muchas especies, y tiene además muchísimas cepas genéticas, como para agarrar y darse el lujo de ser virulentos o no virulentos, en fin. Entonces, nos indica que de estos 226 pacientes se infectaron con toxoplasma, 27 de ellos desarrollaron encefalitis, el 58% presentaron síntomas neurológicos, del 15 al 25% tuvieron manifestaciones agudas, convulsiones, hemorragias, y el resto fueron hemiplegia leve, alteraciones de lenguaje, cefalea, cambios mentales, letargo y afectación del tronco cerebral. O sea que ustedes, si es que ven algún paciente con SIDA, con alguna inmunosupresión, entonces van a pensar en toxoplasmosis. ¿Ok? Aquí está el caso clínico que les traje. Nos dice que es un paciente varón de 61 años con hipertensión. Este paciente tenía de todo, ¿ya? Tenía hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria grave. Entonces fue candidato a un trasplante de corazón. Perfecto, entonces, como el doctor previamente nos dijo, sí tenemos que hacer un tamizaje, ¿no es cierto?, antes de transfundir sangre y antes de trasplantar órganos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el paciente, previo al trasplante, se le hicieron los tamizajes correspondientes. Aquí el caso es súper largo, entonces lo acorté para toxo nada más. El receptor era cero negativo para toxoplasma gondii, ¿ok? Nunca había tenido contacto con este parásito. Sin embargo, el donante sí era IgM positivo e IgG negativo, que es negativo para toxoplasma gondii, ¿ok? Por lo que los médicos realizaron el trasplante con una previa profilaxis con cotrimoxazol, que sabemos que es uno de los fármacos que nos puede ayudar con este parásito. Entonces, le dieron cotrimoxazol, una pastilla por día, y se le realizó el trasplante. La evolución clínica de 8 meses post-trasplante ingresó con diarrea crónica, dolor abdominal y malestar general. Recibía inmunosupresión con micofenolato, prednisona, ciclosporina, más profilaxis de cotrimoxazol. Este paciente tuvo citomegalovirus, tuvo herpes, y después que trataron estos dos virus, pensando que era el causante de sus alteraciones, vieron que 2 semanas después continúa con leucopenia y comienzan a aparecer lesiones cutáneas. La misma lesión que les he mostrado al principio, en el anterior, ¿se acuerdan? Lesiones cutáneas, eritematosas, escamosas, que se realizó una histopatología que dio positivo a toxoplasma. Entonces este paciente, pese a la profilaxis que se le había dado con cotrimoxazol, entonces había desarrollado toxoplasmosis. ¿Por qué? No porque el paciente se haya ido a comer carne cruda, ni haya ido a tomar agua cruda, ¿no? Sino porque su donante era positivo para toxoplasmosis. Entonces, en un inicio requirió ventilación, hasta ventilación mecánica, intercambio plasmático por sospecha de trombocitopénica, recibió tratamiento con clindamicina, pirimetamida, que es el tratamiento para la toxo, y bueno, lo trataron. Se añadieron algunos otros tratamientos como el ganciclovir para el citomegalovirus, y el resultado, tras 6 semanas de tratamiento con clindamicina y pirimetamina, el paciente fue dado de alta.
mantuvo suplencia con el vanciclovir y la gamma-globulina y permaneció asintomático durante 28 meses tras el alta. Fue un paciente que se ha complicado porque ellos presumían que tenía resistencia al cotrimoxazol, por eso es que la profilaxis no ha dado su curso. ¿Ok? Aquí les traigo un artículo que nos dice el toxoplasma en Sudamérica. ¿Ok? Nos habla de un montón de cosas, es un artículo que les invito a leer, muy bonito, con mucha información. Nos habla de que el toxo tiene sus cepas, 1, 2, 3, de las cuales algunas son virulentas y otras no, pero sobre todo nos habla que las cepas más virulentas y más agresivas, incluso atípicas, se encuentran en la región del trópico de Sudamérica. Entonces nos habla, aquí nos dice, la genética del parásito se considera un determinante principal de la gravedad de la enfermedad ocular. Recientemente, en 2020, informaron fallas multisistémicas agudas severas con toxoplasmosis ocular bilateral en pacientes, esto es lo peor, inmunocompetentes. Entonces, todo aquello que sabíamos que si te van a dar, si te da toxoplasmosis y no vas a llegar a tener una enfermedad más grave, ¿no es cierto? Que eso es lo que se dijo al principio, pues resulta que el virus, el parásito está clonando y comienza a dar cepas mucho más virulentas. En Sudamérica la enfermedad es más severa que en otras regiones, posiblemente debido a la mayor variedad de cepas virulentas. El toxoplasma gondii puede provocar cambios en el desarrollo de las facultades mentales, probablemente siendo un factor de riesgo importante para la esquizofrenia y otros trastornos mentales. Entonces, definitivamente este parásito es suficientemente exitoso porque incluso afecta a al esfera mental, ¿no es cierto? Provocando enfermedades importantes como la esquizofrenia. Entonces, para los que van a ser psiquiatras, por favor, no se encierren en tratamientos que ya están descubiertos y vengan a estudiar un poquito más a nivel integral. La heterogeneidad de las cepas y su distribución geográfica también pueden jugar un papel importante en el desarrollo de trastornos mentales. Entonces, no solamente es el paciente el que va a tener susceptibilidad a algunos trastornos mentales, sino que también las cepas y la distribución geográfica. En este otro artículo, este es el mismo, nos dice que en Francia hubo un caso de una infección congénita generalizada en un recién nacido de una madre inmunocompetente con infección crónica de toxoplasma gondii. La madre reportó consumo de carne de caballo cruda importada durante el embarazo. Entonces, no es que sea el gato el único mal, ¿cierto? Porque además que el gatito también, si nosotros tenemos nuestra inmunidad adquirida por el toxoplasma, el gatito también. Entonces solamente dura unas 2 semanas, ¿verdad? Y después el gatito ya no desarrolla la enfermedad. Sin embargo, hay otras fuentes de contagio, como aquí dice, carne de caballo. Y esta carne de caballo para Francia es importada de Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí se ha reportado esto. La genética del parásito se considera un determinante principal de la gravedad de la enfermedad ocular. Este otro artículo, toxoplasmosis en humanos y animales en Brasil. Entonces nos dice, la toxoplasmosis ocular es la principal causa de uveitis en el mundo y en Brasil representa en su 70% de los casos. Las lesiones incluyen cicatrices maculares bilaterales, atrofia óptica y cataratas congénitas, principales causas de disminución visual en niños brasileños. Entonces, nos dice que al sur de Brasil el 17% de la población adulta presentó manifestaciones clínicas de toxoplasmosis ocular por causas como trabajar en el jardín y consumir carne de cordero.
Les pongo estas citas para que vean que no es solamente que está en los ratoncitos y en las palomas, como vemos en los gráficos del ciclo biológico, sino que realmente este parásito es muy exitoso porque va a ir a infectar a diferentes tipos de mamíferos. En este otro artículo, hallazgos clínicos y de imágenes multimodales y factores de riesgo de afectación ocular en un presunto brote de toxoplasmosis transmitida en el agua de Brasil. Se encontraron 52 pacientes, los mismos que tomaron agua, de un brote de agua, toditos, y comenzaron a desarrollar estas lesiones en los ojos. ¿Ok? Lo destacable de esto es que los patrones detectados en las imágenes, en los exámenes oftalmológicos, veían patrones necrotizantes focales, que es lo normal de ver lo que les he mostrado antes de la toxoplasmosis. Pero además nos decía que un patrón punteado, infiltrados retiniados puntiformes, pero fácilmente pasables de alto sin examen detallado. Si no se hace un examen, puedes agarrar y pasar de lado esto y dejar a tu paciente como si no tuviera nada. Ok, el factor de riesgo fue mayores de 40 años, son a los que más se ha llegado. Ahora, el problema de este caso también es que ellos decían, en su discusión, en su análisis, decían, bueno, nosotros solamente hemos agarrado a los pacientes que tenían sintomatología, pero hemos descubierto que hemos visto lesiones en ojo en pacientes que no tienen sintomatología. Entonces se nos ha podido escapar a algunos pacientes. No es que tu paciente que no tenga sintomatología de toxoplasmosis no tenga lesión ocular. Ahora, un brote de toxoplasmosis en la Amazonía. Aunque las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis en pacientes inmunocompetentes suelen ser autolimitadas, se ha descrito que los casos originados en las regiones amazónicas pueden ser más graves. Inmunocompetentes, no está diciendo pacientes con VIH. Esta nueva forma clínica de toxoplasmosis ha sido descrita como toxoplasmosis amazónica del 2020, caracterizada por una toxoplasmosis sistémica adquirida generalizada con afectación cardíaca, hepática, pulmonar y un alto potencial de mortalidad. Entonces, ojito. Ahora, estos dos artículos más y ya los dejo. Aquí tenemos sobre los cambios de la microbiota en los ratones. ¿Saben qué es microbiota? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Dónde? Aquí dice intestino, ¿no? Microbiota en el intestino. Conjunto de microorganismos funcionales que nos ayudan a cumplir diferentes funciones vitales en nuestro organismo. Entonces, en este artículo nos indica que hay cambios importantes gracias al ingreso de Toxoplasma gondii por vía oral. Se altera toda la microbiota y se aumenta bacterias que van a ayudar a la desinflamación de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo mismo pueda ayudar a desinflamarse y atacar al parásito. Les invito a leer el artículo porque es muy bonito, pensaba contarles, pero ya no tengo tiempo. Este otro artículo habla sobre el cumis, cómo es que el cumis ha ayudado a disminuir los quistes cerebrales en ratas causados por toxoplasmosis, ¿no es cierto? ¿Qué es el cumis? Es leche de yegua fermentada. Entonces, esta leche de yegua fermentada es un probiótico natural con un montón de cepas de bacterias útiles a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, se hizo el estudio en los ratoncitos y bien se vio al final que el grupo ese, que era el grupo que estaba tratado con el cumis, pues
disminuyó en gran cantidad los quistes a nivel cerebral de Toxoplasma gondii. ¿Okay? Les invito igual a leer este artículo y eso es todo. Buenas tardes, pues a mí me invitaron para hablarles acerca un poquito de mi experiencia como pediatra infectóloga en el Hospital del Niño acerca del diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Entonces yo quisiera que todos participemos y quisiera que me digan qué dudas tienen al respecto. Primero, ¿cómo hacemos el diagnóstico de toxoplasmosis? Serología. ¿Qué es lo que vemos en la serología? Cero positivo, cero negativo. La IgG y la IgM. Si tienen un paciente que llega a su consulta con una serología de IgG e IgM, ¿ustedes qué piensan? ¿Fase aguda? ¿Es una infección aguda? ¿Quiénes dicen que es una infección aguda? Levanten la mano. Okay. ¿Quiénes dicen que es una infección crónica? Okay. Mi pregunta va, ¿cuánto tiempo puede estar una IgM positiva en toxoplasma? 9 meses. 9 meses. Hasta un año, ¿no? Y se ha visto que en algunos pacientes puede estar hasta varios años, ¿no? Y la IgG es la que, como bien decía la doctora, la que nos marca una infección crónica. Entonces, ¿qué hacemos en los niños cuando nosotros tenemos una sospecha de toxoplasmosis congénita? Ya cuando vean en los servicios de neonatología, en las diferentes maternidades, pues nos hacen interconsultas con niños con IgGs o IgMs positivas. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Han escuchado qué clínica tiene que ser, qué tiene que ver para que nosotros pensemos en una toxoplasmosis congénita? ¿Cuál es? Todo lo que han dicho los doctores. A ver, vamos a hacer como un resumen. Una ceguera progresiva puede ser. Es una corioretinitis. ¿Qué más? Ya. ¿Cuál es esa triada? Hidrocefalia y calcificaciones intracraneales, ¿no es cierto? Acuérdense que también vamos a tener calcificaciones cerebrales en citomegalovirus, ¿no? Entonces, a eso las intracraneales son de toxoplasma. Entonces, esto es súper importante. Y otra cosa importante y algo que nosotros debemos saber es que la madre contrae la infección durante el embarazo. Eso es súper importante, ¿no? Porque muchos de nosotros nos confundimos, con muchas mujeres vienen a la consulta, quiero hacerme un TORCH para embarazarme. No, no sabemos, eso es lo que nos sirve, ¿no? Lo que nos sirve es si la infección va a contraer en el embarazo. Y de acuerdo a las etapas del embarazo que contraigan, va a ser la clínica. Igual les decían ya los doctores, ¿cuándo va a ser más grave? A ver, chicos, si no nos hemos dormido, ¿cuándo vamos a tener más clínica de toxoplasma? ¿Primer, segundo o tercer trimestre? Del primer trimestre. Y gracias a Dios es menos frecuente, ¿no? Va a ser menos del 3% que la embarazada se va a afectar. Y ya a partir del tercer trimestre es cuando los recién nacidos pueden ser asintomáticos, ¿no? Y obviamente la afectación ya va a ser más del 60%. Entonces, ustedes saben que a serología tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? Todos. Pero han escuchado acerca del test de avidez. ¿Para qué sirve? ¿Sí? A ver, ¿tú? ¿Para qué nos sirve el test de avidez? Mide los niveles o la fuerza de unión, por así decirlo, entre la inmunoglobulina G con los anticuerpos de Toxoplasma gondii. Y si nos indica una avidez baja, es decir, que tiene si no me equivoco, es una infección aguda. Y si es alta, es una infección crónica. Muy bien. Entonces, este test de avidez lo tenemos en Bolivia, o sea, lo tenemos en La Paz. Cuando nosotros nos hacen interconsulta de una toxoplasmosis congénita probable, tenemos un recién nacido con una IgM, por ejemplo, ¿qué nosotros hacemos como infectólogos pediatras? Lo que hacemos es pedir un test de avidez. Y es como, porque esa IgM no sabemos qué tiempo puede haber estado en la mamá, ¿no es cierto? Nos sirve para saber el tiempo. Entonces, este test de avidez, como bien decía su compañero, cuando es baja, es que la infección es mucho más reciente. Y cuando es alta, es que la infección puede haber sido de mucho tiempo. Entonces, ¿eso para qué nos sirve a nosotros, como en mi caso pediatra e infectóloga, que es por lo que me llaman y que por lo que ustedes tal vez les va a llamar la atención, le van a decir, ¿qué hago? ¿Llamo o no llamo a un infectólogo? ¿No? Entonces, nos sirve para ver si vamos a dar o no vamos a dar tratamiento. Muchas de la clínica que les han comentado los doctores llegan a ser secuelas.
¿no? Que ya no requieren tratamiento. Pero si tenemos un recién nacido con un test de avidez bajo, tenemos además la clínica, nosotros debemos dar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento que vamos a dar? A ver, si no se han dormido, estamos despiertas. Ya, lamentablemente en Bolivia solamente tenemos cotrimoxazol, pero no es el tratamiento ideal, no es lo ideal, ¿no? Y a veces sí nos ha tocado ver, me ha tocado ver un niño que nos han mandado de oftalmo al hospital del niño para iniciar el tratamiento. Entonces hemos hecho los estudios, uno de serología, que siempre lo confirmamos en ILASA porque es el laboratorio de referencia, y además hacemos ahí el test de avidez que nos sirve, ¿no? Pero nosotros generalmente lo que hacemos es pedimos a la familia que pueda traer del Brasil, porque la piracinamida y la sulfadiazina, y además vienen con el ácido folínico. Entonces el tratamiento ideal son estos tres fármacos, pero no tenemos, ¿no? Entonces muchas veces sí se tiene que hacer el esfuerzo para que la familia pueda conseguir el medicamento, porque clindamicina hemos escuchado también, cotrimoxazol también, pero no son los tratamientos de elección. Eso sí nos tiene que quedar claro. O sea, podríamos utilizarlos, pero no son los indicados. ¿Okay? Otro método de diagnóstico, que no sé si lo han escuchado acerca de la PCR, ¿sí? ¿Y en quiénes vamos a hacer PCR? ¿En qué personas vamos a hacer PCR para toxoplasma? Que también hay laboratorios privados que sí nos hacen las PCR. Pero ¿en quiénes creen ustedes en toxoplasmosis congénita que nos pueden ayudar? En una embarazada, ¿no es cierto? Ya en nuestro país cada vez más están haciendo amniocentesis. Este diagnóstico se hace a partir de las 18 semanas de gestación. Entonces a una mujer embarazada se le puede hacer la amniocentesis y ese líquido amniótico se manda a PCR. Ese PCR nos indica incluso para dar el tratamiento a la mujer embarazada y nosotros estar pendientes de cuando el niño nazca, utilizar el tratamiento, ver si este niño va a tener clínica, ¿no? Y como bien decía, no solamente en los niños vamos a tener la coriorretinitis, también hace una semana nos ha tocado en el hospital de niño una niña con cataratas congénitas, bilateral. Entonces es nuestro deber también realizar un TORCH, porque dentro de las manifestaciones de toxoplasma congénito están las cataratas, ¿no? Y las convulsiones, y justo esta niña también tenía epilepsia. Entonces son cosas que no solamente nos tenemos que embarcar en epilepsia, dar convulsivo, catarata, va a hacer cirugía, sino también abordar, ¿no? Llamar, mientras más sepamos, como igual les planteaba la doctora, no solamente paciente con alteraciones psiquiátricas, ok, o sea, démosle tratamiento, hay que abordar para ver cuáles son las causas, ¿no? Entonces, dentro de toxoplasmosis congénita, lo que quiero que nos quede claro es que sí en nuestro medio tenemos medios de diagnóstico, como el test de avidez, como la PCR, pero sí carecemos del tratamiento, que esa es una dificultad que todavía tenemos, que todavía nosotros los pediatras nos cuesta tratar, no contamos con el medicamento y muchas veces tenemos que hacer que los familiares compren de otra empresa. Y aunque no crean, en México teníamos igual una toxoplasmosis congénita y tampoco teníamos pirimetamina, o sea, no hay tampoco. Y son países que realmente, aunque no es muy frecuente, porque no es muy frecuente la toxoplasmosis congénita, dentro de las del síndrome de Torch, la más frecuente vendría a ser el citomegalovirus, aunque no es muy frecuente, pues no se cuenta con el tratamiento. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta, duda, estoy dispuesta a resolver. Doctora, buenas tardes. Usted indicó que si no hay medicamento lo trae de Brasil o toma otra opción que no sea la de elección, pero en un paciente de la zona rural que realmente no pueda conseguir medicamento, no tenga el dinero para hacer el tratamiento, ¿cuál sería su abordaje? Lo que nosotros hacemos es darle cotrimoxazol. Podemos darle el tratamiento es de 6 a 12 meses. Entonces, y vamos haciendo seguimientos, ¿no? Obviamente, las alteraciones oculares, por ejemplo, o las calcificaciones a veces llegan a ser como secuelas.
Ok. Como verán, es distinta la experiencia de las personas que están viendo los casos en su día a día en el desarrollo de su vida profesional. Muchos docentes no podemos darles la misma explicación porque no es nuestra experiencia, no es nuestro día a día, tenemos otra especialidad, tenemos otras habilidades. Es por eso que las mesas redondas son enriquecedoras y nos permiten mejorar y ver muchas cosas que no pensamos, como nos ha hablado la doctora Linares, como nos está relatando la doctora Rivadeneira. Y ahora el doctor Trujillo, con su experiencia como ginecólogo, también nos va a hacer un cuentito de todo lo que ve en su... Gracias. En realidad para mí ha sido muy confortante la explicación dada en cuanto al ciclo, la forma como trabaja el parásito explicado por el doctor Conde, la clínica, ¿no?, tan amplia que ha explicado la doctora Linares, y cómo ahora se hace pesquisa y estudio de toxoplasmosis en los niños, porque como se ha mencionado con los tres panelistas, la enfermedad pues está siempre presente, ¿no? Es un 60% generalmente de la población, más del 60%, son portadores, ¿no es cierto?, de anticuerpos frente a toxoplasma. La infección es bastante fácil. Ahora se plantea el hecho de que, ¿qué pasa? Porque el cuidado, y lo que nosotros repetimos en las clases, es la primoinfección en la embarazada, ¿no es cierto? Y ahí es donde se plantea el problema para nosotros los médicos, porque en realidad cuando hay una toxoplasmosis, cualquiera fuera, en una persona adulta me refiero, que es inmunocompetente y por alguna razón llega a tener una toxoplasmosis, se logra hacer el diagnóstico, lo que generalmente se hace es transferir, ¿no es cierto?, al infectólogo, es el que maneja estos cuadros. Y cuando se trata de un niño, obviamente actualmente se cuenta con infectólogos pediatras. Pero ¿qué pasa con los obstetras? No hay ginecólogos infectólogos, no hay. Se ha planteado por mucho tiempo, y hace en los años 90, cuando empezamos a hacer pesquisa de toxoplasmosis acá en Bolivia, bueno, encontramos que gran parte de nuestra población era portadora, ¿no?, y tenía anticuerpos frente a toxoplasmosis. Se nos enseñaba que cuando se presentaba un aborto, lo primero que deberíamos pensar que podría tratarse evidentemente por una infección de toxoplasmosis aguda en una primera etapa del embarazo, y así era. Muchas veces en el hospital teníamos la facilidad de detectar rápidamente anticuerpos en personas que habían tenido un aborto, y se ponía como título, ¿no?, que la causa era por una causa de toxoplasmosis aguda. Antiguamente, cuando se tenía un diagnóstico de toxoplasmosis, antes de comenzar buenos tratamientos, la indicación en la obstetricia era interrumpir el embarazo, porque no se contaban con los medicamentos, no se conocía adecuadamente el manejo de los medicamentos. Y como decía la doctora Linares y lo decía la doctora Rivadeneira, en Bolivia no tenemos medicamentos para la toxoplasmosis. Y es así que durante el tiempo de mi profesión hemos encontrado muy pocos casos, casi yo diría, los pocos casos que se han visto se lo han manejado generalmente a nivel de sociedad de ginecología, porque son muy pocos los casos de toxoplasmosis congénita. Hemos tenido un casito de una niña que encontramos hidrocefalia en el embarazo, pensamos que podría tratarse de toxoplasmosis, hicimos los estudios para el seguimiento de inmunoglobulinas y lastimosamente no era toxoplasmosis, porque no tuvimos la oportunidad de manejarlo, y era un problema de tipo anatómico, ¿no?, una alteración congénita anatómica. Bueno, resulta que pasan los años y miren cómo es la vida. Me tocó llegar a observar una pacientita con toxoplasmosis aguda en un segundo trimestre, el primer caso que yo he visto. Y bueno, lo que me aboqué a hacer, porque este caso no lo vi yo inicialmente, fue una paciente que lo vieron en CIES, y bueno, de allá cuando hicieron el diagnóstico a través de la serología, y que nosotros sabemos aquí en Bolivia lo hacemos a través de la determinación de inmunoglobulinas por ELISA, entonces esta paciente fue transferida o referida para que sea manejada por un infectólogo. Sin embargo, la paciente
no va a donde el infectólogo y lo que hace es consultar con un nuevo ginecólogo, porque él dice, el infectólogo me va a tratar la enfermedad, pero yo quiero cómo va a ser mi bebé, o qué es lo que está pasando conmigo, y que se me explique mejor el cuadro. Y llega a mis manos, lastimosamente, pero para bien. Entonces hágase este cuadrito que dice, cuando hay toxoplasmosis de por medio y sospechamos, sabemos cómo es la enfermedad del ciclo biológico, la clínica, hay que hacer un cribado serológico de rutina durante el embarazo independientemente de antecedentes epidemiológicos o presencia de la enfermedad. No siempre vamos a detectar el cuadro clínico, no siempre vamos a ver los datos clínicos de la etapa aguda de la enfermedad, muchas veces cursan como un cuadro de un estado gripal simplemente. Entonces no le damos mucha importancia y evidentemente en el cribaje, como había mencionado la doctora de Badeneira o creo la doctora Linares, se hacen los estudios TORCH en toda embarazada para ver si hay o no hay toxoplasmosis. Y eso es lo que hicieron, ¿no es cierto? Determinar la IgG y la IgM. Si la IgG y la IgM es negativo, pues esa paciente no está enferma, no tiene contacto con toxoplasmosis y hay que hacerle seguimiento. En el caso de esta paciente, ¿no es cierto? La IgG era negativa y el IgM era positivo. O sea que el médico que la vio en primera instancia determinó que se trataba de una toxoplasmosis aguda. Entonces, ahí había que ver la edad gestacional del paciente y, de acuerdo al cuadro, de acuerdo a este monograma que tenemos, se ve que el embarazo menor de 18 semanas se debe utilizar el medicamento espiramicina en una paciente embarazada. Lastimosamente este medicamento no lo tenemos en Bolivia y cuando llegó la paciente cursaba con un embarazo de 17 más o menos 5 semanas en el borderline, eso es lo que me llevó al consultorio. Y ahí se recomienda usar la pirimetramina más sulfadiazina más ácido fólico o ácido fólico. Realizar ecografía fetal con control cada 2 meses y realizar valoraciones de inmunoglobulinas cada 2 meses. Eso es lo que dice la literatura, eso es lo que los médicos tenemos que hacer, y bueno, había que ponerse las pilas y ponerla a trabajar. Vean ustedes, el caso clínico es de una mujer de 36 años, clínica estanolípara, su primer embarazo, se encuentra gestando un embarazo de 17 semanas por fecha de última menstruación, acude por primera vez a la consulta, si es, por donde por rutina se le solicitan todos los exámenes de laboratorio, hemograma, grupo sanguíneo, glicemia, todos se encontraban dentro de valores normales, pero los resultados de toxoplasmosis determinaron valores de IgM bastante altas y valores de IgG bastante bajas, de acuerdo al screening, ¿no es cierto?, por el método de Lisa. Por estos valores encontrados, vean ustedes, se determina una toxoplasmosis aguda y es transferida al servicio de infectología. La paciente acude a un nuevo ginecólogo. En este caso, lo que se hace es determinar la avidez para el cuerpo de IgG toxoplasma, lo que había mencionado la doctorita Rivadeneira, para ver si realmente la enfermedad era aguda, crónica, cuánto tiempo, y lastimosamente el resultado reporta negativo para IgG, lo que no significa que el cuadro estaba en un cuadro enteramente agudo. 17.5 semanas. ¿Qué hago? No, screening. El primer screening es ecográfico. Entonces se solicita una ecografía obstétrica estructural y menos mal la ecografía reporta un producto de 17 semanas estructuralmente normal, presentando en inserta grado 1 normohidrados. Hasta ese momento estábamos viendo frente a un cuadro de toxoplasmosis aguda, pero que seguramente ha sido una infección reciente o que ha sido de repente un poco más antes, no lo podemos determinar, tal vez por la IgG, pero la IgG no estaba dando negativo, entonces era enteramente aguda y obviamente no había malformación, no había datos de hidrocefalia, no había ninguno de estos problemas y lo que hacemos, ¿no es cierto?, la paciente preocupada dice, bueno, tengo toxoplasmosis, tiene toxoplasmosis, eso ya se lo habían dicho, la higiene era alta y había que iniciar el tratamiento y obviamente hacer un seguimiento en la paciente. Se sugería hacer una punción de líquido amniótico para poder explorar y la paciente negaba eso porque era su primer bebé, imagínense 36 años de edad, mucho riesgo, pese a que le decíamos que no había riesgo en hacer estudio de líquido amniótico, pero la paciente negó. Entonces empezó y se
determinamos iniciar el tratamiento, pero no teníamos una medicación. Estábamos en un segundo trimestre. Ustedes saben que las sulfas no están contraindicadas en el embarazo, pero a principios del embarazo y a término del embarazo. A principios porque tiene ciertas alteraciones a nivel, puede ser teratogénico, y a nivel del tercer trimestre porque puede alterar, ¿no es cierto?, alguna funcionalidad en el producto que puede darnos problemas de carníferos en el nacimiento. Entonces, como en nuestro medio no encontramos espiramicina ni pirimetamina, la paciente se compromete a conseguir el tratamiento en el exterior. Pero ya estábamos ahí, teníamos que hacer algo, ¿no? No podíamos decir, váyase, punto, miren qué resolvimos. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si la infección per se no ha actuado en el organismo de la madre del producto. Porque de acuerdo a la literatura se dice que cuando es en el primer trimestre, menos del 3% la infección en el niño, pero solamente el 33%, generalmente cuando la infección es aguda, logra desarrollar un cuadro severo. Entonces me estaba jugando con el 70% de que nada podía pasar. Y hay que tener fe, ¿no es cierto? Aquí juega también esa parte importante. Hemos iniciado un tratamiento, ¿no?, con sulfamethoxazol y tremetoprim, que es las sulfas, la fuerte de 860, un comprimido cada 12 horas por un tiempo de 20 días. Eso lo dimos no basándonos en ningún método de tratamiento, simplemente sabiendo que es un tratamiento que las sulfas actúan sobre los taquizoides. Entonces dimos 20 días, tiempo necesario que se nos dio para que la paciente pueda conseguir su medicación en el exterior. ¿Ya? Entonces se consiguió el medicamento, se consiguió el Daraprim, que es la pirimetamina, comprimidos de 25 miligramos, sulfadiazina en comprimidos de 500, y no se puede conseguir ácido folínico, que es la leucovorina, pero le aumentamos la dosis del ácido fólico a 5 miligramos diario. Entonces nuestro tratamiento fue ese. Miren, a las 19 ya estaba con 17, 20 días que tratábamos con sulfa, empezando a las 19 más o menos 5 días, ya cuando conseguimos el tratamiento específico para la toxoplasmosis, ¿no es cierto? Ya empezamos a dar Daraprim y obviamente la sulfa. Dimos 1 gramo de Daraprim, dosis inicial 250 miligramos de sulfadecina cada 6 horas, es decir, 4 gramos, 1 gramo al primer día, y luego continuamos con 75 miligramos más 250 de sulfadiazina cada 6 horas por el lapso de un mes. La paciente logró conseguir ese medicamento por el lapso de un mes, ¿ya? Y obviamente adicionamos ácido fólico 5 miligramos día. Realizábamos el seguimiento ecográfico cada 2 meses, es un buen esquema de seguimiento para ver que no hay alteraciones en el producto, y seguimiento laboratorial de IgM y IgG cada 2 meses. O sea, podríamos hacer cada 4 o cada 8 semanas, o sea, pusimos cada 2 meses. A las 22 semanas, vean, se realiza avidez para la IgG siendo negativa. Seguía siendo negativa, se decía que el cuadro realmente era un cuadro agudo. Los controles de IgM lisa se portan 0,33, habían bajado en relación a la medición que habían hecho en CIES. Los controles ecográficos reportan desarrollo adecuado del producto sin alteraciones estructurales. La IgM, nuevamente a las 26 semanas, era 32, bajando un poquito, y a las 34 semanas se porta 0,30. Todos los exámenes por solamente ELISA. Se programó cesárea, la paciente estaba muy preocupada, quería saber cómo nacía el niño, y además ya habíamos hablado con los pediatras para que luego hagan valoraciones. La mamá nos sugirió decir, bueno, quiero que le hagan también a mi niño si está infectado. Nosotros le indicamos de que no podía ser posible eso, que no se alarme la paciente. Lo sacamos tempranamente al producto, 37 semanas es un embarazo a término, por la preocupación que tenía la mamá. El pediatra le indicó de que evidentemente le tomó las medidas, la inmunoglobulina M seguía alta, pero era la inmunoglobulina M de la mamá. Entonces no la preocupamos. Se programa cesárea a las 37 semanas y se obtiene un producto masculino de 3.000 gramos. El pediatra se hace cargo de ese seguimiento posterior porque se le explica a la mamá que las posibilidades que pudiera ser ya a estas alturas
Podría ser tal vez un problema de retinopatía, ¿no? Pero que con el tiempo eso había que ir controlando y bueno, eso se hace cargo ya el pediatra. Me imagino que ahora actualmente los pediatras hacen ese seguimiento en los niños. Como les digo, este es el único caso que lo he visto en tantos años de una enfermedad aguda por toxoplasmosis, solamente valorados con laboratorio, ¿de acuerdo? No recuerdo ver más casos, son muy raros los casos de toxoplasmosis. Tenemos casos de valores de IgG altas, ya en pacientes embarazadas. No nos preocupa porque eso nos indica de que la paciente ha tenido la enfermedad, tiene anticuerpos y no va a pasar nada. Como que no pasa nada. Gente joven que está trabajando, por ejemplo, en el SUS y se hace la cuestión de TORCH, se alarman cuando ven una IgG alta, ¿no? Y dicen, no tiene toxoplasmosis, tiene que hacerse tratamiento. Y en esos casos no es necesario, porque como ya se ha explicado, ¿no es cierto?, nos indica de que es una enfermedad antigua y no va a pasar nada. Eso tendría que hablarles en cuanto a mi experiencia como obstetra, pero sí es importante que ustedes como médico tomen conciencia de que esta enfermedad parasitaria está entre nosotros. De algún momento nos va a tocar manejar un paciente, tal vez hacer la intervención como médicos, ¿no es cierto? Y posiblemente no lo hagamos, es probable, no contamos con la medicación y bueno, hay más especialistas en el campo que puedan manejar, como es el caso de los infectólogos o el caso de los infectólogos pediatras. Muchas gracias. Nuestros panelistas, me encantaría que nos quedemos un tiempo más para discutir del tema, seguir con algo tan ameno, tan enriquecedor, pero lamentablemente hay clases y como tenemos horarios no nos queda más que decirles muchas gracias. Agradezco infinitamente a los 4 disertantes, nos han aclarado muchas dudas, nos han enseñado otras cosas y ahora tenemos